¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión con un par de videitos que nos van a ayudar bastante de manera dinámica a poder entender la complejidad de la célula eucariota, que es lo que nos toca hablar en esta semana. Y posteriormente pasamos a desarrollar la separata. Y, claro, a la vez entender si es que por ahí hay eh, alguna cosa que nos ha quedado de duda en el desarrollo de la clase. Pero repito que también pueden ser las clases de esta semana o de la semana pasada. Así que vamos a comenzar. Ahorita les voy a compartir el enlace.
Listo. Ok, muy buenos días nuevamente. ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Bien, hemos visto un videíto que he querido colocarlos. Bueno, son dos videos, pero ahorita quiero atender todas las inquietudes que ustedes puedan tener respecto a la semana. Así que me indican, por favor, creo Joana llegó primero, si tienes una duda. ¿Cómo estás, Iker? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Ah, se fue Iker. Bien, ¿dudas, chicos, chicas? ¿Dudas con respecto hay alguna con respecto a esta semana, la semana anterior? La pregunta 15 de esta semana. Ya, ok. Pregunta 15 de esta semana. Estoy teniendo un problemita con... A ver. Creo que si dejo de compartir mi cámara un ratito, va a permitir compartirles. Ya, a ver. Por favor, confírmenme si están viendo mi pantalla. Profesor, sí se ve. Ya, perfecto. Nos vamos con la 15 de esta semana. Ahí está. Bien. ¿Qué nos dice la 15? En clase de biología molecular, los estudiantes están aprendiendo sobre el código genético y su papel en la síntesis de proteínas. El código genético, recuerden, es como el diccionario que permite a la célula traducir a idioma proteína lo que está en idioma ácido nucleico. Por eso se le llama traducción, ¿ya? Entonces, y la otra manera de conocer la traducción de proteínas es a través de la síntesis de proteínas. El profesor les presenta una secuencia de ARN mensajero y les pide que identifiquen los aminoácidos codificados por esta secuencia. La secuencia de ARN mensajero es tal. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de aminoácidos corresponde a esta secuencia de ARN mensajero? Ya. En primer lugar, mis estimados y estimada, una pregunta de este tipo no nos va a venir así en un examen de admisión como tal. Eso yo les pregunto a mis estudiantes del curso de biología molecular, porque sí deben saber el código genético. Pero en cuestiones de este examen de admisión no va a ser así, ¿ya? No va a ser tan memorístico, porque eso, para que tú respondas esto, tienes que trabajar con este, con este, el código genético, ¿ya? Pero vamos a hacerla. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, me ponen así, la lectura 5', 3', está bien. Siempre el ARN mensajero se lee de 5 a 3', siempre. ¿Ya? El primer tripete que se ubica ahí. Entonces tenemos 5' y tenemos el tripete AUG. Este sí debe saberlo de memoria. ¿Ya? Así que AUG siempre va a ser metionina. Siempre. ¿Ya? Siempre va a ser metionina. Entonces, ahí nosotros ya podemos ir descartando. No va a ser alanina, no va a ser serina, va a quedar metionina. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el otro? GCC, ¿cierto? GCC. GCC. ¿Cómo se establece el GGC? Bien, vamos. G, nos ubicamos en esta región. G, GGC. El otro G, aquí. O sea que todo es acá, ¿cierto? GGC. Y específicamente acá. GGC. Glicina. ¿Ya? Bajamos. Ya. GGC. Glicina. Ah, no, disculpen. GCC. GCC. Ya ves. G, C, C. GCC. Es alanina. Alanina. Vamos aquí. Alanina. ¿Ya? Entonces, metionina, alanina. Entonces, ya tenemos metionina, alanina. Puede ser o la A, o puede ser la E. Metionina, alanina. Ya. Ahora viene leucina, leucina. Ok, a ver si eso es cierto. Sería UAA.
¿Ya? UAA. UUA es UUA, ¿no es cierto? Con un poco de dislexia yo. UUA. Entonces, vamos aquí. U, U, ¿ya? Entonces acá, este cuadrito de acá, A, UUA, leucina. Sí, es correcto, es leucina para ambos casos. Leucina. Tenemos la leucina. Ambos tienen leucina. Y se va a diferenciar acá. ACC. ¿Ven? ACC. Entonces vamos a decir ACC. ¿Qué es ACC? A, C, que sería este de acá. CC, treonina. Treonina. Entonces sería este de acá. Treonina. ACC sería treonina. ¿Correcto? Miren. ACC, treonina. Bien, entonces este dice asparragina. No, ¿quién queda? La A. La clave es la A. ¿Correcto? La clave es la A. Profe, pero ahí dice E y acá te dice asparragina. ¿No? Miren, ACC, ¿ah? ACC, treonina. ¿Ya? Entonces la clave es la A. ¿Correcto? Muy bien. Acá se han equivocado. En ACC acá es treonina, no es asparragina. Pero para eso está consultas académicas. Esta es la clave. ¿Está bien, mi estimado Joana? ¿Me entendiste? Perfecto, perfecto. ¿Ya? Para eso hay que tener cuidado. O sea, quizás acá no han hecho la edición correcta, ¿no? Y bueno, suele pasar. Pero afortunadamente ustedes no tienen esta parte, solamente tienen esta parte, ¿ya? Y aquí inclusive han puesto un asterisco. Ok, oh, bueno, son cosas que ya se van a ir perfilando posteriormente. Otra consulta. ¿Hay otra duda? Por favor, consulten. Profesor, buenos días. Tengo una ¿Qué consulta. tal? Dime, Es respecto al tema de semana pasada, que es virus. virus, ya. ¿Cuál es tu consulta? ¿Es sobre una pregunta en específica para poder colocarla separada? No es una consulta, sino para que me pueda Ya, explicar. perfecto. Dime, dime. A referirse cuando es la replicación del virus, se refiere a todo el proceso que ocurre con el virus, ¿no? Cuando se replica, se fija hasta que se Claro, reproduce. desde que se fija, penetra, sintetiza, ensambla y se libera, ¿no? Esa es la replicación del virus. Eso es. Ujú. Ya, profesor. Y yo estaba haciendo banqueos de preguntas y tengo una duda y una pregunta. Claro, ¿lo puedo enviar al chat? Ya, claro, por supuesto, por favor. A ver, no, no te preocupes. Ponlo en el chat y Ya le envío, profesor. ya, a ver, vamos acá. Dice, el genoma del VIH contiene 9 genes, entre ellos se encuentra el gen GAC, que codifica para las proteínas estructurales de la cápside P24, nucleocápside P6 y matriz P17. El gen POL que codifica para la enzima proteasa, retrotranscriptasa e integrasa, o sea, 3. Y el gen M que codifica para las moléculas de la superficie de la glicoproteína 41 y la glicoproteína 120. Teniendo en cuenta lo descrito, podríamos decir que la inactivación del gen evitaría la unión del VIH a la célula hospedera. ¿Quién es la célula hospedera del VIH? El linfocito T. ¿Pero cualquier linfocito T? No. Es el linfocito T CD4. CD4. ¿Ok? Ese CD4 es el, digamos, el aviso, entre comillas, porque ninguna célula avisa un virus, sino para el virus, el CD4, que es una glicoproteína que está ahí en la membrana, es la señal para unirse. Entonces, ¿pero quién se une? Se une la glicoproteína 120. ¿Ya? La glicoproteína 120 reconoce el CD4 y se engancha. ¿Correcto? Ahí se engancha. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber quién se tiene que inactivar. Evitaría la unión del VIH, nos dice, la unión, lo que nosotros entendemos como fijación. 120. ¿Quién es? M. Entonces sería M. ¿Me deja entender, mi estimado? Sí, sí, profesor. Y una Oh, consulta más, profesor. chévere. Los Dígame. tres gen que está diciendo el texto, ¿se pueden encontrar se encuentran en alguna parte de la replicación del virus o no? Ya.
entendamos qué es el genoma, ¿ya? O sea, el virus va a tener imaginemos que este es, ¿no?, el genoma, que en caso del VIH es una retrotranscriptasa. O sea, esto amarillo vendría a ser el ARN del virus. Este ARN del virus, ¿ya?, va a entrar a la célula hospedera, ¿ya? Pero este ARN contiene esos 9 genes, ¿ok? Contiene acá. Un segmento es para todo el gen GA, ¿no? Con las proteínas, con sus subproteínas, ahí va a codificarlas. Luego esta región para la otra y la otra región para la otra, ¿correcto? Luego, lo que va a hacer es transformar esto, que es ARN, a través de la transcriptasa reversa, lo va a transformar en esto. Y este es el ADN. Este es el ADN que se va a ir al núcleo y se va a integrar. Pero este ADN va a contener todos los genes. Unos genes se van a encargar para cápside, para nucleocápside y matriz. Otros genes se van a encargar de la retrotranscriptasa, pero profe, recién va la retrotranscriptasa, recién se va a sintetizar. No, el virus ya tiene, cuando ingresa a la célula, ya tiene retrotranscriptasa. ¿Pero por qué tiene más retrotranscriptasa? Porque va a reproducir más virus, necesita sintetizar más retrotranscriptasa. Por eso ese gen que se va, o sea, todo ese genoma que se va al núcleo, también tiene el gen de la retrotranscriptasa para producir más. Cosa que cuando venga el ensamble o ensamblaje de los virus, cada virión coja su retrotranscriptasa. ¿Correcto? Entonces, así va, mi estimado. Algunos, todos se van a sintetizar porque se tiene que replicar el virus. Toditos tienen que ser replicados, varias moléculas, moléculas tras moléculas. Todos los genes están activos, pero uno específico se va a encargar de realizar el proceso de retrotranscripción, de transcripción de todos los demás componentes. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Gracias. Si hay dudas, di, no, profe, este punto, o sea, sin miedo, muchachos, sin miedo, por favor, aquí consulten todo. Muy bien. A ver, entonces, otra consulta, otra duda. Vamos, vamos. Como les decía de la semana pasada, yo soy el profesor acá, Dan Vivas, estoy en mi laboratorio en este momento. A veces van a ver a mis estudiantes que vienen a consultarme, están haciendo ahí las tesis. Eh, y bueno, desde mi oficina yo llevo la parte de consultas académicas, ¿ya? Yo soy biólogo molecular, en realidad, y pues trabajo en toxinas de venenos, de veneno de serpiente específicamente. Muy bien, si no tienen alguna otra duda, voy a pasarles otro video, ¿les parece? La pregunta 11 de la semana 13, profesor. Listo, no hay problema. Vamos con la semana 13. Ya. Durante la clase de genética, los estudiantes están aprendiendo sobre la replicación del ADN en células eucariotas. Replicación del ADN en células eucariotas. Que la replicación es cuando el ADN se copia, ¿no? Se autocopia. ¿Correcto? Saca una copia. Y eso es siempre cada vez que la célula se va a dividir. La célula se va a dividir, tiene que sacar copia a su ADN. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes enunciados, dice, describe correctamente el proceso de replicación del ADN? A ver, siempre hay que leer todas las alternativas, ¿ya? Y ahí descartar. La replicación del ADN es un proceso conservativo en el que la molécula original se conserva y se sintetiza una nueva molécula completamente. No, ahí es cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. ¿Por qué semiconservativo? Porque a partir de una molécula de DNA, ya, digamos el amarillo es mi doble molécula de ADN. Disculpe que el ejemplo sea un poco burdo en ese sentido, ¿ya? Pero, ay, otra vez se me pone negra la pantalla. Un ratito, por favor. Un ratito, disculpen. Se me ha puesto, voy a apagar un ratito el micrófono.
Hola, hola, ¿me logran escuchar? ¿Ahora sí? Estaba avisando que... Hola, hola, ¿me ven? Sí, Sí, ya, profesor, sí, escucho. ya, ya. ¿Qué sucedió? Sucede, a ver, ¿por qué es semiconservativa? Vamos a verlo aquí, a ver dónde está acá. Aunque acá no nos ponen un ejemplo como tal, ya, lo vamos a hacer con los cablecitos, para eso hay que tener siempre material. El ADN, ¿ya? El ADN es de esta manera. Es doble cadena, ¿ya? Para que puedan entender bien. El ADN es así, de esta cadena. Y es en R, así está así, doblado, digámoslo así. Sí. Cuando viene el proceso de replicación, se tiene que formar una horquilla de replicación. Entonces, tiene que abrirse una burbuja que permita que las dos cadenas se empiecen a duplicar. Pero cada cadena es un molde. Por lo tanto, cuando viene la DNA polimerasa, va creando el molde, va creando la nueva cadena. Y se queda así. Y esto se enrosca. Entonces, la nueva cadena de DNA, el nuevo ADN, es una cadena antigua, que es la amarilla, y otra cadena blanca, que es la nueva, y por lo tanto no es conservativa, es semiconservativa. ¿Ya? Semiconservativa. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí, ¿cuál era? La 13, ¿no? Semiconservativa. ¿Correcto? Semiconservativa. No es conservativa. ¿Ya? La replicación del ADN es un proceso semiconservativo, en el que una molécula de hija contiene una hebra original y una hebra nueva. Esa, muy bien, esa es la respuesta, está bien, pero por favor, siempre, siempre hay que leer todo. ¿Por qué les recomiendo leer todo mientras se están preparando? Porque te permite a ti detectar los errores en las otras alternativas que a su vez te alimentan y refuerzan los conocimientos que tienes. Por eso es necesario leerlas todas, ¿ya? La replicación del ADN ocurre en la fase G1. No, la replicación del ADN ocurre en la fase S. Por eso tiene el nombre de síntesis de ADN. ¿Ya? Preparando la célula para la mitosis. Eso sí es verdad. Sí es preparado para la mitosis. Eso es cierto. ¿Ya? Eso es cierto. Pero no en la fase G. G1. Es en la fase S. ¿Ya? La replicación del ADN ocurre en los ribosomas. ¿Pero qué es eso? Eso es una barbaridad. La replicación del ADN no ocurre en los ribosomas, ocurre en el núcleo. En los ribosomas se da la traducción, así que falso. La replicación del ADN es un proceso dispersivo en el que las hebras originales se mezclan con las nuevas hebras en fragmentos. Imposible. ¿Cómo puede ser en fragmentos? Tiene que ser copiado todo, ¿ya? Y todo es semiconservativo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Está bien? ¿Me entendiste, Joana? Sí, espero que sí, que se haya entendido. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Eso es, por eso siempre hay que leer. Ah, avísame, pues, hija. Ya. Un equipo de biólogos, pero bueno, explicaron un equipo de biólogos moleculares están investigando cómo las mutaciones en el ADN puede afectar la síntesis de proteínas en células humanas. Ya. Durante sus experimentos introducen una mutación puntual en una secuencia de ADN. Una mutación hay una serie de pares de bases, ¿no? De nucleótidos. Entonces, una mutación es cuando yo cambio el nucleótido, lo altero, lo saco, cambio esa composición, ¿ya? Entonces, introduce una mutación de ADN que codifica una enzima crucial para el metabolismo de carbohidratos. Para evaluar el impacto de esta mutación, deben seguir el flujo de información genética desde el ADN hasta la enzima mutada. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe correctamente ese flujo? Te están pidiendo, en otras palabras, dime cuál es el dogma central de la biología molecular. ADN, ya. ADN, replicación. Luego viene transcripción, que se produce el ARN, ¿no? Que puede ser mensajero o ribosomal de transferencia. Entonces viene replicación, transcripción y traducción. ¿Ok? Entonces, replicación, un nuevo ADN. Transcripción, se sintetiza el ARN. Traducción, se sintetiza las proteínas. Bien, entonces, el ADN se transcribe en ARN mensajero.
El ARN mensajero se traduce en proteína y la proteína se pliega para formar la estructura tridimensional. Sí, suena bien. Es potencialmente potencialmente la. El ADN se replica. El ARN mensajero se produce en proteínas y la proteína se pliega enzimáticamente. No, primero, ¿el ADN se replica? Sí. Ya, el ARN se replica, sí. Pero luego dice, el ARN mensajero se traduce en proteína. Sí, pero ¿de dónde salió el ARN mensajero? ¿De dónde? Lo están dando como si este ya existiera, y eso no es así. Y luego dice, la proteína se pliega enzimáticamente. No se pliegan enzimáticamente, se pliegan nada más. Adoptan su conformación, no necesitan una enzima. ¿Ya? No necesitan, ya. El ADN se transcribe en ARN mensajero. El ARN mensajero se transcribe en ADN complementario. No, no, eso es retrotranscriptasa, eso es virus, eso no aplica. ¿Ya? El ADN se traduce en ARN de transferencia. El ARN de transferencia se transcribe en ARN mensajero. No, 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 no. A partir del ADN se pueden transcribir tres tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el más común que nosotros conocemos más, el ARN ribosomal, que va a formar parte de los ribosomas, y el ARN de transferencia, que es el que va a formar, ¿ya? Es el que va a formar la ligación entre el codón y el ARN mensajero para formar la proteína. Luego nos dice ya, y el ARN mensajero se traduce en proteína. Esto sí está bien, este de acá sí está bien, pero no que el ARN mensajero viene del ARN de transferencia, está recontra mal. El ADN se transcribe en ARN ribosomal, sí, el ARN ribosomal se traduce en proteína, es una falacia, mi estimada. Entonces, aquí netamente, ¿quién es? Netamente es la alternativa A. ¿Está bien? ¿Me deja entender? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto, mi estimada. Cualquier otra consulta, estoy aquí, ¿ya? No hay problema. Aunque estoy detectando fallas en el internet. Un ratito. Uy, Joana, un rato. Estoy detectando fallas en internet. No sé qué está pasando acá en la ciudad universitaria, pero puede que se corte. Si se corta, no te preocupes, no es que se haya terminado. Yo igual me vuelvo, intento conectarme otra vez, ¿ya? Por si acaso. Ahorita no está todo bien, pero me está indicando, está que parpadea mi icono de conexión, está que parpadea, y eso significa de que por ahí hay posiblemente una falla en la Matrix, pero de ahí ve alistando tu otra.
Volví. Ahí estamos. ¿Qué tal, Joana? ¿Me escuchas? Listo, ya regresé. Me dicen que hay intermitencia en la red. Así que voy a tener la cámara apagada para no saturar. ¿Alguna otra duda, mi estimada? Si tienes, por favor, házmela saber. Cualquier consulta, no solo de esta semana, sino alguna cosita de la semana pasada. Ah, ya, qué bien. La 12, profe. La 12. Vamos con la 12. Perfecto. Pero creo que ahí está, acá. Ya, ves mi pantalla, ¿no es cierto? Quiero que me confirmes que ves mi pantalla porque no le estaba. Vamos, ya, listo. La 12. Vamos con la 12. ¿Qué nos dice la 12? La 12 nos indica. Durante un curso avanzado de biología molecular, los estudiantes están aprendiendo sobre el flujo de la información genética en células. Ya, bueno, ya estamos con ese tema bastante tratado. El profesor, en un caso donde una mutación de ADN afecta la producción de una proteína específica. Para entender cómo ocurre este proceso, el profesor les pide que describan las etapas del... Esa es la 12. ¿Esa no la hicimos ya? A ver. Para que un proceso sí. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja correctamente el flujo de la información genética hasta proteína? Ese es lo mismo que la 11, ¿no? Es muy semejante. Ya. Pero si te das cuenta, mi estimada Joana, es semejante al anterior. Ya, pero vamos a responderla, no hay problema, no hay problema. Ya. La mutación en el ADN afecta la traducción. No, acá dice, para entender cómo esto ocurre, el profesor les pide que describan las etapas. Dice, el profesor les presenta un caso donde una mutación en el ADN afecta la producción de una proteína específica, Para entender cómo esto ocurre, el profesor les pide que describan las etapas del flujo de información genética afectadas por la mutación. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja correctamente el flujo de información genética desde el ADN hasta la proteína? La mutación en el ADN afecta la traducción directa del ADN a proteína. No, no existe una traducción directa del ADN a proteína, mi estimada Joana. Tú sabes que aquí debe haber un ARN mensajero. Por lo tanto, la A se va. La mutación en el ADN afecta la replicación del ARN. Aquí también está mal, porque ya sabemos que el ARN no se replica, no en el proceso del flujo de información. El ARN que se hace se transcribe. Y luego tenemos aquí la mutación en el ADN afecta la transcripción. Ya, muy bien, puede ser. Y luego la traducción formando una proteína defectuosa. Podría ser, podría ser. ¿Ok? Ya. La mutación en el ARN afecta la transcripción del ADN. Falacia, es al revés. No, esto es una falacia. Ya. La mutación en el ARN afecta la traducción del ARN en ADN. Otra recontra falacia. Entonces, ¿quién queda como aceptada? La C. ¿Ya? Porque la traducción del ARN en ADN, están diciendo de aquí que el ARN se traduce en ADN y eso no es en proteínas. ¿Correcto, mi estimada Giovanna? Proteína defectuosa. Proteína defectuosa se refiere a que una proteína no está haciendo el trabajo que debería estar. Por ejemplo, si es una proteína estructural como el colágeno, este debería ensamblarse como redes, pero como es defectuosa, no produce las redes. Se produce la proteína, pero no puede ensamblarse como redes. ¿Ya? Y si se trata de una enzima, la enzima que debería catalizar, que debía hidrolizar a un sustrato específico, no lo está haciendo. Eso significa una proteína defectuosa. No está funcionando, no está cumpliendo la función que debería cumplir. A eso se refiere con proteína defectuosa, mi estimada Giovanna. ¿Me entendiste? Perfecto. ¿Alguna otra dudita? Estoy para ayudarte, no te preocupes. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Perfecto, mi estimado. Listo.
Voy a compartir mi pantalla para que estar seguro de que estoy conectado. Ahora sí. Listo. Y este de acá sí. Bien, justo iba a pasar este. Bien, vamos a proceder entonces ahora a proyectar uno de los videos que había proyectado en pantalla completa, pero ahora sí ya con la seguridad de que estoy conectado. A ver, vamos a dejar de compartir en este momento y vamos a compartir, Ana, lo que es esta parte. Y tenemos esta animación. Bien, creo que tenemos aquí. Listo. Vamos a dejar de compartir porque tenemos. A ver, creo que no se ha estado presentando de la manera correcta. Ah, aquí me sale unirse, unirse. Listo, ya. Bien, este de aquí. Ahora sí, pantalla completa y retomamos.
Lo que nosotros estamos viendo, la red de citoesqueleto, vamos entrando más a la célula. Ese es todo el citoesqueleto, una malla que da soporte a la célula. Estamos entrando a lo que es el citoplasma. Miren, estos son los microtúbulos. Los microtúbulos se ensamblan de esa manera. ¿Ya? Se van polimerizando. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Aquí vamos a tener una proteína accesoria, o sea, es una enzima que ha roto el microtúbulo. Y acá, miren, de toda la alfa-tubulina que está en la separata hace que se polimerice o se despolimerice, como estamos viendo acá. Esta es una proteína motora que trabaja sobre el microtúbulo que está acá. Y está jalando, en este caso creo que es una mitocondria. ¿Ya? Está movilizando una mitocondria. Ahí está la mitocondria. ¿Eh? Esto esta es la rama, este es el interior de la célula. Estamos en el citoplasma. Ahí están los centriolos. Y esto de acá es la carioteca. Lo que ustedes están viendo que está saliendo a manera de unos renacuajos es el ARN mensajero que está buscando a los ribosomas para que se enganchen. Miren, el ribosoma. Y el ribosoma empieza a hacer el proceso que se conoce como traducción. ¿Ok? Y una vez que se traduce, se forman las proteínas que luego van a ir llevadas hacia el lugar donde la célula necesita. ¿Ya? En este caso hay un ribosoma que está traduciendo, se ha pegado, este es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ahí las proteínas son producidas y luego son exportadas, sacadas, ya sea por un lisosoma o por el sistema vesicular. Este es el aparato de Golgi. Ahí se están viendo que hay vesículas con la parte inferior que se están uniendo y hay vesículas que están saliendo. Esto es el proceso de exocitosis. Esto es la membrana celular que expone los productos y estos de aquí se van a unir hasta este componente de malla que ustedes están observando, que es la matriz extracelular. ¿Ok? Estas son moléculas. Esta es, por ejemplo, una plaqueta que está ahí viajando a través de otra célula y se va a meter. Miren, ese proceso se llama diapedesis. Es un glóbulo blanco, en realidad, que está pasando entre dos células epiteliales, vamos a llamarle así, sin que se abra un espacio, no, lo tiene que hacer siempre por contacto. Entonces, de esta manera es como se ve la célula en animación, que es bastante simpática. Les voy a pasar otra animación, ya pero por link, ¿no? Porque es la animación más completa y donde tiene descripción. ¿Ok? Entonces, vamos a separar esto de acá. A regresar, inner, la versión más grande, esta de acá. Voy a copiar el link. Voy a copiar el link. Vamos para acá. Un mensaje, el chat. Muy bien. Ese es el link de la versión de la animación más grande, más larga, son 7 minutos. Y ahí hay descripciones. ¿Ok? ¿Está en inglés? Sí, está en inglés, pero vamos entrenándonos en el inglés. Y tampoco es un inglés muy difícil. ¿Ok? Es casi, en términos de célula, es bastante intuitivo lo que quiere decir la palabra respecto al español. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es el cuestionario. Voy a dejar de compartir entonces la parte de la web y voy a compartir lo que es la ventanita. Ya, ahora sí, entonces voy a agrandar esto para no tener ninguna complicación. La verdad me he quedado un poco anonadado en que yo iba dictando y luego no me había percatado de que no estaba conectado. Así que ahora voy a trabajar a doble pantalla para asegurarme que sí estoy conectado. Muy bien. Entonces, vamos, bueno, esto ya lo están recibiendo en clase. Vamos a pasar por aquí, ¿no? Estaba explicando todo esto, la verdad. Me siento un poco conmocionado por lo que ha ocurrido. Vamos con la tablita, que sí es importante. Me estaba quedando en esta tablita, que es el resumen de las principales estructuras de la célula con sus funciones básicas en realidad.
La membrana celular, que está constituido de fosfolípidos, proteínas integrales periféricas, glicoproteínas, que en el examen también les pueden indicar eso. ¿Ya? ¿Cuál es su función? La permeabilidad celular, la delimitación de las células, o sea, tiene una gran cantidad de funciones, pero para el caso de este momento, solamente lo vamos a indicar como limitación de la célula, permeabilidad celular y otra cosa que es importante, comunicación celular. ¿Ya? Es importantísimo lo que es la comunicación celular. Pared celular. En las células vegetales, ¿ya? Y compuesta de celulosa. Mucho cuidado ahí porque nosotros hemos visto que a nivel de bacterias tienen también pared celular, pero esta pared celular está compuesta por peptidoglicano, ¿ya? En cambio, en los vegetales, la pared celular está compuesta por celulosa, ya que es un tipo de carbohidrato también, la celulosa. No confundirlo también con la pared celular de los hongos, porque la pared celular de los hongos está compuesta por quitina, ¿ya? Entonces son tres tipos de pared celular compuestas por tres cosas diferentes. Pero ¿cuál es la función de la pared celular en las plantas? Es el soporte celular e impide el ingreso de patógenos, ¿no? O sea, tiene una función estructural y una función de defensa, de ser una barrera. Luego tenemos aquí el citoesqueleto, que lo habíamos visto en la animación. El citoesqueleto está compuesto por tres componentes. Los microtúbulos, que están sus subunidades, como vieron en la animación, son la tubulina, la alfa tubulina, la beta tubulina. Los microfilamentos, que están compuestos de actina, todos. Antes se llamaba filamentos de actina, pero ahora se han llamado microfilamentos. Y luego llegamos a tener uno que es intermedio, que es los filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? Porque los microtúbulos son los filamentos de mayor diámetro. Los microfilamentos son los componentes de menor diámetro, pero se descubrió otro que estaba con un diámetro intermedio. Por eso le llamaron el nombre de filamentos intermedios. ¿Dónde ubicamos a estos componentes del citoesqueleto? Bueno, lo podemos ubicar en la membrana celular, ¿ya? Lo podemos ubicar conformando los cilios, flagelos, ubicar el centriolo, el uso mitótico, por ejemplo, está hecho de microtúbulos, pero también están encargados de ciertas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Son la ciclosis, que es el movimiento de los cloroplastos dentro de la célula vegetal, el movimiento ameboideo, que le dicen ameboideo porque ese movimiento fue descrito primero en amebas, pero ese movimiento ameboideo también lo hacen algunas células de nuestro cuerpo, especialmente los linfocitos. Entonces le dicen, para poder comprender mejor, es movimiento ameboideo, ¿no? Pero no porque solo las amebas pueden realizarlo. Luego tenemos los ribosomas. Bueno, los ribosomas no son unas organelas, ¿ya? Son unos organoides, o mejor dicho, complejo supramolecular. Hay que tener cuidado ahí. No se puede entender como organelas como tal, ¿ya? ¿De qué se encargan estos complejos supramoleculares? Se van a encargar de la síntesis de proteínas. Bueno, en realidad, como dice acá, está constituido de proteínas y de ARN, ¿ya? Son dos subunidades que están libres, pero cuando detectan el ARN mensajero, está el retículo endoplasmático. ¿Ok? Cuando están libres, no, o sea, están las unidades separadas. No existe ARN mensajero en ese momento. Pero cuando viene el ARN mensajero, repito, las dos unidades, la subunidad menor y la subunidad mayor, se unen. ¿Ya? Ahora, estos ribosomas los podemos encontrar libres o los podemos encontrar anexados al retículo endoplasmático. De ahí que recibe el nombre de retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Luego tenemos aquí, bueno, su función principal, casi su única función, es la síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una continuidad de la membrana nuclear, ¿ya? Está constituido por un conjunto de membranas o cisternas, que son repliegues, y encontramos dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso con ribosoma y el retículo endoplasmático liso sin ribosoma. Entonces, cuando hablamos de función, bueno, síntesis de proteínas, si hablamos de retículo plasmático rugoso. Síntesis de lípidos, si hablamos de retículo plasmático liso. Glucogénico, el liso, y la detoxificación, el liso. Complejo de Golgi. O sea, complejo de Golgi es ya separado, está orientado con el retículo plasmático, pero es independiente de esto.
y es un conjunto de sacos membranosos y de vesículas. ¿Ya? ¿De qué se encarga el complejo de Golgi? De la secreción celular, lo que hemos estado viendo en la animación. Empieza a secretar todos sus componentes. Luego tenemos los peroxisomas. Los peroxisomas reciben ese nombre porque en su interior se produce el peróxido de hidrógeno, lo que nosotros conocemos como la oxigenada. Esta oxigenada, ¿cuál es su función? Bueno, su función es reducir, bueno, el peroxisoma como tal reduce el oxígeno para convertirlo en peróxido de hidrógeno. Y luego este peróxido de hidrógeno es degradado a agua y oxígeno. O sea, todos aquellos componentes que son agentes oxidantes son llevados al peroxisoma para luego producirse en oxígeno y agua. El lisosoma. El lisosoma es como el estómago de la célula, ¿no? Es una vesícula que nace del retículo endoplasmático liso o del Golgi, puede venir de varios orígenes, pero lo que es puntual de este lisosoma es que es una organela que está llena de material o de enzimas hidrolíticas, para ser más exacto, y por esa razón su función es la digestión intracelular. Vacuolas, en vegetales, ¿ya? O sea, en vegetales es el que más llama la atención. En las células animales son muy pequeñas estas vacuolas, pero en los vegetales lo que va a permitir son, bueno, sáculos de vesículas rodeadas, ¿no? Por una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana de la vacuola? Tonoplasto. ¿Cuál es su función? En los vegetales, el almacenamiento de agua y por ende también regulan la presión osmótica. Plastidios. En la célula vegetal con doble membrana, con o sin pigmento, ¿ya? Si tienen pigmento se llaman cloroplastos por el pigmento que es la clorofila. Pero si tienen otros pigmentos que no sean la clorofila, reciben el nombre de cromoplasto. ¿Por qué se separa cloroplasto y cromoplasto? Lo que pasa es que cloroplasto no solamente es un plastidio de almacenamiento, sino que es un plastidio metabólico, ya que en este cloroplasto se va a realizar el proceso que se conoce como fotosíntesis. Es prácticamente una organela semiautónoma, porque de acuerdo a las teorías, los cloroplastos en las plantas vinieron de un precursor que han sido las cianobacterias, ¿ya? Por lo tanto, hay rezagos moleculares que indican eso, porque se puede encontrar en ellos ADN, se puede encontrar en ellos la doble membrana, tilocoides, stroma y hasta ribosomas. En cambio, los cromoplastos son solamente plastidios que almacenan pigmentos. Podemos tener estos pigmentos como la xantófila, que es el color amarillo, lo podemos encontrar en el ají amarillo, el caroteno, que es el pigmento de color naranja, por ejemplo, en las zanahorias, y el licopeno, que es el pigmento rojo, de color rojo, ¿no? Que podemos encontrar en los tomates. Pero así como hay cromoplastos, hay leucoplastos. Estos leucoplastos, leuco significa incoloro, ¿ya? Entonces, estos pues, se enfocan principalmente a almacenar compuestos y particularmente reciben el nombre del compuesto que están almacenando. Por ejemplo, si almacenan almidón, es amiloplasto. Proteínas, proteinoplasto. Lípidos o aceites, elaioplasto. ¿Ok? Esos son los plásticos. Luego tenemos las mitocondrias, que son la fuente de poder, las baterías de la planta, porque de la planta, del animal o en general de casi todas las células, ¿no? Tienen una forma variable con doble membrana. Se mantiene que, o se hipotiza de que las mitocondrias bien vienen de un precursor procariota, que serían las gamma protobacterias, ¿ya? Porque ¿qué? Tienen doble membrana, la forma interna de crestas se extiende a nivel mitocondrial y tienen ADN también, ¿ya? Acá falta colocar, pero también vamos a encontrar ADN. Entonces, la síntesis de ATP, que es la función principal de la mitocondria, ¿ya? Sintetizar ATP. Bien, lo colocan aquí un cuadrito de comparación entre una célula vegetal y una célula animal, ¿no? Que son los principales. Recuerden que también tenemos la célula fúngica, pero para cuestiones de la PRE, vamos a llamar nosotros a estas dos comparaciones, ¿no? La célula animal y la célula vegetal, por ejemplo, las diferencias. No tiene pared celular la animal, si lo tiene la vegetal.
No tiene cloroplasto el animal, sí la tiene la vegetal. Solo posee vacuolas pequeñas el animal, pero la vegetal la tiene una vacuola muy grande central, cuya membrana, recuerden, es el tonoplasto. Nunca tiene granos de almidón, a veces tiene de glucógeno. Estos frecuentemente, la vegetal sí lo tiene, frecuentemente granos de almidón. Generalmente forma tienen, o bueno, las células animales tienen una forma irregular, la célula vegetal tienen una forma regular poliédrica, que es justamente esta forma que la da la pared celular. Parecidos, ambas poseen membrana celular que la rodea la célula, obviamente, pues son células, ambas poseen citoplasma, ambas contienen núcleo, ambas contienen mitocondrias, ambas contienen ribosomas, ambos contienen citoesqueleto. O sea, vamos a encontrar nosotros las similitudes propias de esto, ¿no? O sea, no hay problema en ese aspecto. Bien, entonces vamos a pasar ahora al desarrollo de las clases, de las preguntas. A medida que tomo un descanso de la garganta, vamos a darnos 2 minutitos para luego comenzar con el desarrollo de cuestionario. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con el desarrollo de las preguntas hasta que nos alcance el tiempo, ¿ok? Igual tenemos sesiones el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Conmigo particularmente el viernes sería mi segunda sesión. Primera pregunta, nos dice, durante la clase de biología celular se realiza una discusión sobre las diferencias entre las células procariota y eucariota. La profesora muestra una imagen al microscopio electrónico de una célula con núcleo definido, orgánulos rodeados por membranas y una estructura compleja. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una característica distintiva de las células eucariotas observadas en la imagen? ¿Ya? ¿Las células eucariotas tienen una pared celular compuesta de peptidoglicano? No, porque sabemos que el peptidoglicano es parte de la pared celular de las bacterias, así que esa no es. Las células eucariotas contienen ribosomas del tamaño 70S dispersos en el citoplasma. No, esa característica le pertenece a los procariotas. El de nosotros es 80S. Y pueden estar algunos dispersos, pero otros están unidos en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Las células eucariotas poseen núcleo que alberga el material genético? Sí, esa es correcta. Pero recuerden, siempre hay que leer todas las alternativas. ¿Las células eucariotas tienen una única molécula de ADN circular? No. Eso es el nucleoide que es parte de las células procariotas. Nosotros tenemos cromosomas y no son circulares. ¿Las células eucariotas carecen de orgánulos rodeados por membrana? Para nada. Una de las características de toda célula eucariota es la compartimentalización. Significa que hay compartimientos, hay orgánulos que están rodeados
por membranas, como la mitocondria, el cloroplasto, el lisosoma, el peroxisoma. La alternativa, entonces, aquí correcta, es la alternativa C. Ahora, segunda pregunta. Durante la excursión al jardín botánico, un grupo de estudiantes observa una variedad de plantas y comienza a discutir sobre las estructuras celulares que son exclusivas de las células vegetales en comparación de las células animales. Aquí hay que recordar el cuadrito. Uno de los estudiantes observa una hoja al microscopio y nota varias estructuras distintivas en sus células. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una característica exclusiva de las células vegetales observadas en la imagen? Contienen lisosomas que digieren material celular. Bueno, en realidad, las células animales también tienen lisosomas, así que no podría ser eso. Poseen cloroplastos que realizan fotosíntesis. Muy bien, esa sí podría ser, pero hay que seguir leyendo. Tienen centriolos que ayudan a la división celular. No, los centriolos son exclusivos de las células animales. No hay en las células vegetales. Tienen una membrana celular compuesta de fosfolípidos, al igual que las células animales. No es distintiva, es compartida. Presentan mitocondrias para la producción de energía. También las células animales presentan mitocondrias para la producción de energía. Entonces, esto deja a la B como la única alternativa posible. 3. En una clase de biología, la profesora explica el modelo del mosaico fluido para describir la estructura de la membrana celular. Durante un experimento, los estudiantes observan cómo ciertas moléculas pequeñas pueden atravesar la membrana mientras que otras no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una característica fundamental del modelo del mosaico fluido que explica esta observación? 6. La membrana celular está formada por una capa única de lípidos. No, es bicapa lipídica. Chabla. Las proteínas de membrana son estáticas y no se mueven dentro de la bicapa lipídica. Tampoco son dinámicas, se van moviendo a través de la membrana celular. ¿Ya? La membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos con proteínas integrales y periféricas que pueden mover lateralmente. Esa debe ser. Los lípidos y las proteínas de la membrana están organizados en una estructura cristalina fija. Nada de cristales y nada de fijo. No es. La membrana celular permite el paso de todas las moléculas independientemente de su tamaño y polaridad. Falso. Es semipermeable, deja pasar a todas aquellas moléculas que tienen afinidad a la naturaleza química de la membrana, o sea, que son apolares, y no deja pasar a los que son los iones, que tienen carga, por lo tanto son polares. Así que esa E es falsa. Nos quedamos con la alternativa C. Vamos con la 4. ¿Qué nos dice la 4? En clase de biología celular, la profesora explica las diversas funciones del citoplasma en una célula eucariota. Durante una observación al microscopio, los estudiantes notan que el citoplasma parece ser más que una simple sustancia gelatinosa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una función crucial del citoplasma en la célula? Primera alternativa. El citoplasma se encarga de almacenar el material genético en la célula. Falso. Ese es un trabajo del núcleo. El citoplasma actúa como barrera selectiva que regula el paso de sustancias al núcleo. No, esa es la carioteca, la estructura que regula el paso de las cosas que van a entrar y van a salir del núcleo. El citoplasma contiene ribosomas que son responsables de la transcripción. No, los ribosomas son responsables de la traducción. La transcripción es algo que se da en el núcleo, no en el citoplasma. ¿El citoplasma proporciona un medio para que los orgánulos se mantengan en su lugar y puedan interactuar? Bueno, no tanto en su lugar, pero sí, o sea, les da un posicionamiento. Por ahí que podría ser esa. ¿El citoplasma es responsable de la producción de energía? No, el citoplasma es la zona donde se ubican las mitocondrias y en donde ahí se produce la respiración celular y que va a producir la energía. Son las mitocondrias las que se encargan de eso. Bien, entonces, en este caso, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la B. Pasamos a la 5. Dice la alternativa 5. Durante la clase de citología, los estudiantes aprenden sobre el citoesqueleto, un sistema dinámico de estructuras proteicas que proporciona soporte estructural y facilita diversos procesos celulares.
Al observar una célula en el microscopio, los estudiantes notan la presencia de filamentos delgados y tubulares que parecen formar una red intrincada dentro de la célula. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una función esencial del citoesqueleto en la célula? ¿Cuál es la función del citoesqueleto? Bueno, ¿el citoesqueleto está compuesto principalmente por lípidos? No, les dije que el citoesqueleto está compuesto principalmente de proteínas. Mejor dicho, son proteínas. Ya, no digamos principalmente, son proteínas. El citoesqueleto actúa como una barrera selectiva. No, no puede ser barrera selectiva. Ya, esa es una función de las membranas. C. El citoesqueleto proporciona soporte estructural y ayuda a mantener la forma de la célula. Sí, esa es correcto. D. El citoesqueleto está involucrado principalmente en la síntesis de proteínas dentro del citoplasma. No, el citoesqueleto no hace eso. Es el retículo endoplasmático rugoso junto con los ribosomas, para ser más exactos. E. El citoesqueleto almacena y regula el material genético de la célula. No, esa es la función del núcleo. ¿Ok? Entonces, la alternativa es la C. ¿Ok? Ahora vamos con la pregunta número 6, ¿ya? Y les doy un minuto para que puedan analizar y pasamos a su resolución. Bien, vamos entonces con la 6. ¿Qué dice? Durante la clase de biología molecular, los estudiantes aprenden sobre los ribosomas, estructuras celulares fundamentales unidas a una región de retículo endoplasmático en las células eucariotas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una función esencial de los ribosomas en la célula? Bueno, la función de los ribosomas es la producción de proteínas. O sea, básicamente es eso. Y nos tenemos que ir a buscar la alternativa que nos diga específicamente eso. Los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas a partir de la información genética del ARN mensajero. Está bien, esa podría ser. Los ribosomas almacenan y regulan, no almacenan nada los ribosomas. Chao. Los ribosomas actúan como barreras selectivas. Y dale con barreras selectivas. Eso no tiene nada que ver. Los ribosomas facilitan la replicación del ADN. No. No, no, no. Ellos traducen proteínas. Los ribosomas son organelos, no son organelos, son organoides. De cajón, la A. Muy bien. Pasemos a la número 7. Un minuto, por favor.
Muy bien. Pregunta número 7. Una expedición en la Amazonía, los científicos descubren una nueva especie de planta con propiedades medicinales únicas. Bien. Al estudiar las células de esta planta bajo el microscopio electrónico, observaron una estructura celular donde el retículo endoplasmático liso está notablemente desarrollado. Ah, el liso está notablemente desarrollado. ¿Cuáles son las funciones del liso? Ya. ¿Cuál de las siguientes funciones del retículo endoplasmático liso podrían ser esencial para esta planta en la síntesis de compuestos medicinales? ¿Síntesis de proteínas? No, el liso no hace síntesis de proteínas. ¿Modificación de lípidos para la formación de pigmentos fotosintéticos? Podría ser modificación de lípidos para capas, pero quizás exista una más exacta. ¿Detoxificación de sustancias químicas nocivas para proteger la célula? De sustancias químicas nocivas. Ya, a ver, podría ser entre la B y la D, ¿ya? Podría ser, aunque la detoxificación podría ser más que nada con el peroxisoma, pero igual también lo hace el liso. Almacenamiento de glucosa en forma de almidón, no, eso sí, eso es en los amiloplastos. Síntesis de nada de enzimas, nada de proteínas. Entonces estaría entre la B y la C. Entonces uno dice, uy, caramba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál podría ser? Porque si acá el profe me dijo en la tablita, el liso tiene que ver con la detoxificación. Los peroxisomas también tienen que ver con la detoxificación. Pero aquí vamos un poquito a lo que dice el enunciado. Al estudiar las células de la planta bajo el microscopio electrónico, observan una estructura celular donde el retículo endoplasmático liso está notablemente desarrollado. Y la pregunta encima te dice, podría ser esencial para esta planta en la síntesis de compuestos medicinales. O sea, te está diciendo cuál sería la función del liso para que esta plantita tenga esa peculiaridad en la síntesis de compuestos medicinales. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? No podría ser la C, porque la C está orientada a detoxificación, que no está orientada ahí la pregunta. Y sería entonces la B, modificación de lípidos por la formación de pigmentos fotosintéticos, ¿no? Podría ser ahí, modificación de lípidos para la formación de pigmentos fotosintéticos. Podría estar, ¿no? La B. ¿Qué nos dice la solución? Vamos a ver qué dice la solución. Esta involucra la síntesis y modificación de células de las plantas, es crucial para la formación de pigmento sintético como clorofilas y otros carotenoides que son esenciales para capturar la luz y durar durante el proceso de fotosíntesis. La modificación de lípidos también puede incluir biosíntesis de compuestos medicinales y metabolitos secundarios. ¿Ya? Nos está dando la razón en ese aspecto. Muy bien, vamos ahora con la 8. Un minuto. Bien, nuestra última pregunta del día. Durante una expedición científica en el Ártico, se descubre una nueva especie de alga unicelular que sobrevive en aguas extremadamente frías. Al examinar esta alga bajo el microscopio electrónico, se observa que contiene una vacuola central muy desarrollada. ¿Cuál de las siguientes funciones sería más probable para desempeñar la vacuola central en esta alga? El tenor de las preguntas son muy similares, ¿no es cierto? Bien.
Te está diciendo cuál de las siguientes funciones sería la más favorable que desempeñe la vacuola. Almacenamiento de glucosa, no, eso es en los leucoplastos, no, las vacuolas almacenan líquidos. Almacenamiento de agua y regulación de la presión osmótica, se está dando la definición de la función de una vacuola. Podría ser, esa es, pero vamos con las otras. Síntesis de proteínas, las vacuolas no sintetizan proteínas, eso hacen los ribosomas. Síntesis de pigmentos fotosintéticos, eso es en el retículo plasmático liso. Producción de oxígeno como subproducto de la fotosíntesis, ese es el cloroplasto. Entonces, la alternativa viene a ser la B. Bien, chicos, entonces con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy y nos espera. Bueno, recuerden que hay sesiones el martes, el jueves, el miércoles y conmigo también nuevamente el viernes. Eso sería todo por esta sesión. Las disculpas del caso de la no conexión de estos 15 minutos. Yo pensaba que estaba dictando la clase, pero no había percatado que me había desconectado. Muy bien, nos vemos y tengan un bonito inicio de semana.